vamos a analizar el siguiente ejercicio que corresponde a dos representaciones gráficas y tenemos que determinar si corresponde cada una o no a una función. Ya habíamos visto anteriormente que una técnica recomendada, o al menos la que yo recomiendo, para que ustedes analicen este tipo de gráficas, es imaginar que estamos pasando sobre la hoja un lápiz de forma vertical. Entonces, por ejemplo, voy a simular que esa línea azul representa ese lápiz o ese lapicero. Y la intención es que busquemos si existe una coincidencia en puntos verticales de la gráfica. Si esa coincidencia se da, no es función. Si no existe coincidencia vertical y siempre estamos pasando por un único punto, quiere decir que sí es función. Entonces, vamos a simular que empezamos, ¿verdad?, de izquierda a derecha. Y vean que aquí siempre esa línea azul va pasando siempre por un único punto de la gráfica. Pero llega el momento en que aquí al final, en este preciso momento, ya existe una coincidencia. Y no solamente de 2 puntos, de infinitos puntos que representa esta línea vertical, esa flecha que estamos viendo ahí. A partir de este punto, hacia arriba infinitamente, tenemos muchas coincidencias con valores del eje X. Para ilustrar mejor lo que pasa ahí y verificar por qué no es función, vamos a enfocarnos en este momento en 2 puntos que voy a resaltar aquí con azul. Este puntito y este otro de acá. El primero de abajo correspondería al par ordenado 4,1. Aquí lo estamos viendo. Este puntito se relaciona, ¿verdad?, con el 4 de X y con el 1 de Y. Si hacemos lo mismo con el puntito de arriba, sería el par ordenado 4,2. Nuevamente, veamos aquí este punto, 4 en X, 2 en Y. ¿Y qué es lo que pasa con esos dos pares ordenados? Que estamos coincidiendo con la X. La preimagen es la misma para dos imágenes diferentes. Y adicional, si tuviéramos aquel tipo de representación clásica de funciones donde poníamos conjunto de partida, conjunto de llegada, si acomodamos estos dos valores, recordando que el primero es X y el segundo es Y, el valor de 4 se estaría relacionando con el 2. Y en este par ordenado, ese mismo 4 se estaría relacionando con el 1. Y recuerdan, cuando se estudiaban las funciones, las primeras funciones que se estudiaban, nosotros teníamos que identificar si habían relaciones que eran funciones o no. Y cuando nosotros veíamos esto, decíamos, no, esto no es función. Porque no puede ser que un valor del conjunto de partida se relacione con más de un elemento del conjunto de llegada. Esa es la justificación detallada por qué no puede ser función este tipo de representaciones gráficas. Y eso, que únicamente estoy tomando dos pares ordenados. Pero en esta representación gráfica, aquí tenemos muchísimos puntitos. Todos estos que estoy resaltando, imagínense infinitos puntos donde está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, repito, esta primera no es función. Ahora analicemos la número 2. Posiblemente ya ustedes vieron la conclusión. Voy a hacer lo mismo, voy a retomar esta misma línea
y la voy a trazar de izquierda a derecha, empezando por acá. Vamos avanzando sobre la función, hacemos el recorrido y vemos que todavía no tenemos coincidencia vertical hasta que llegamos aquí. De aquí en adelante no hay coincidencia vertical, pero con solamente una vez que nos suceda, ya es suficiente para decir que no es función. Volvamos a analizar el por qué. El problema es este punto de aquí abajo que está coincidiendo con este puntito de aquí arriba. Vea que ambos extremos o ambos puntos aquí están rellenos, ¿verdad? Quiere decir que el punto existe en ambas partes de esa gráfica. Entonces, ¿cuáles son los pares ordenados? Para volver, ¿verdad?, a entender por qué. El de arriba es el par ordenado 0,1. Y el de abajo, este puntito de acá, es el par ordenado 0,1 negativo. Entonces, vuelve a suceder lo mismo que decíamos hace un rato. Tenemos coincidencia con los valores de X. Y si lo viéramos como un diagrama tradicional, el 0 de X se está relacionando con el 1 y al mismo tiempo se está relacionando con el 1 negativo, cosa que, repito, no puede suceder para que se considere función matemática. Entonces, conclusión nuevamente, no corresponde tampoco a una función. En ambos se dieron las coincidencias de puntos verticales. Por lo tanto, marcamos que ninguna corresponde a una función. Considere las gráficas de las relaciones A y B. Tenemos gráfica A, gráfica B, y vamos a confirmar por medio del recorrido del lápiz en forma vertical, como se los he dicho en otras ocasiones, para verificar si esas gráficas corresponden o no a funciones. ¿Cuál era el sentido de hacer eso? Bueno, primero hagamos la idea que esta línea corresponde a ese lápiz y vamos a ver si en algún momento nos encontramos con alguna coincidencia vertical en los puntos de la gráfica. Al hacer yo aquí el recorrido, bueno, por aquí no hay nada, pero ya en este momento ya vemos esa coincidencia. Véanlo aquí y aquí. Ya con solo eso no es función. Y la coincidencia no solamente se está dando ahí. La coincidencia se da en prácticamente toda la función, toda la gráfica, perdón, porque no sería función. Aquí tenemos claramente dos puntos, ¿verdad? Muy claros que están coincidiendo. Ahí sí podemos saber sus valores. Entonces, por esa coincidencia vertical, no es función. Recordemos, vean aquí estos pares ordenados, este y este. El de arriba sería el par ordenado 0,4. Y el que está en el 2, como es en Y, 0,2. Y recordemos que la coincidencia en X, si hay valores que coinciden en X, no es función, que es algo que también tienen que saber ustedes cuando analizan representaciones tabulares. XY, si ustedes analizan una representación tabular y sucede que el 0 está con el 4 y el 0 está con el 2, por ejemplo, al notar ustedes esta coincidencia con los valores de X, deben decir que no es función. Y eso es lo que está pasando aquí exactamente, pero a nivel gráfico. Entonces, esta primera no es función.
Analicemos la segunda. Voy a hacer el recorrido de izquierda a derecha, empezando aquí por el primer punto. Y en todo este recorrido que estoy haciendo acá, en ningún momento, y aquí termino, ¿verdad? Visualmente, en ningún momento se dio coincidencia vertical con dos o más puntos. Por lo tanto, esta segunda gráfica sí corresponde a una función matemática. Por lo tanto, la pregunta siempre es en positivo: ¿cuál o cuáles representaciones gráficas corresponden a una función? Solamente la 2.